Valle de Boone Fork, Carolina del Norte, otoño de 1877. Mientras cada colono se apresuraba a terminar su cabaña antes de que llegaran las primeras nevadas, un hombre iba totalmente a contracorriente. Se llamaba William Hodges, venía de las montañas de Tennessee y tenía esa mirada tranquila de quien ya ha pasado demasiados inviernos malos como para confiar en lo que se ha hecho siempre. Mientras los demás ya estaban poniendo techo y ajustando barro entre los troncos, él seguía, semana tras semana, subiendo piedras planas por la ladera como una mula testaruda. Para cualquiera, la escena era ridícula. Todas las cabañas del valle tenían la misma receta, una chimenea de piedra pegada a la pared, un pequeño hogar que se metía un poco hacia el interior y justo delante, el espacio importante donde iba la mesa, las camas, la vida de la familia. Pero William estaba haciendo lo contrario. En lugar de una chimenea discreta contra la pared, estaba construyendo una plataforma de piedra gigantesca que entraba muy adentro de la cabaña, ocupando casi una cuarta parte del suelo. Era como si, en vez de levantar un hogar, estuviera metiendo una pequeña montaña dentro de la casa. «Este hombre está loco», decía Samuel McKenna, uno de los colonos veteranos, mirando el avance cada tarde. «Está construyendo una chimenea más grande que mi zona de dormir». Suscríbete si te gusta el video. El maestro albañil del asentamiento, un alemán llamado Dutch Heinrich, con décadas de experiencia levantando chimeneas en media cordillera, tampoco se lo tomaba en serio. Él llevaba años repitiendo el mismo diseño. Una chimenea que sobresalía unos pocos palmos hacia adentro, y listo. Piedras justas, fuego aceptable, consumo razonable de leña. Para él aquello funcionaba y no había por qué complicarlo. Cuando vio el proyecto de William, negó con la cabeza con una mezcla de lástima y enfado. Con 2 pies de hogar sobra para calentar a cualquier familia, decía. Lo que está haciendo ese hombre es desperdiciar piedras, tiempo y espacio. El líder del asentamiento, James Wilson, que había aprendido a valorar cada kilo de material durante la guerra, estaba aún más irritado. Desde su punto de vista, William estaba violando todas las reglas básicas de la vida en la frontera. Construir rápido, usar lo justo, no malgastar fuerzas. Mientras otros terminaban sus cabañas en 3 o 4 semanas, William iba por la 7ª y todavía tenía media estructura abierta, pero eso sí, una mole de piedra perfectamente nivelada en el centro de su casa. Cuando llegue febrero, decía Wilson por las noches, delante del resto, Hodges va a desear tener más espacio de madera y menos piedra en el suelo. Lo que nadie entendía era que William no estaba construyendo solo una chimenea. Estaba fabricando una batería de calor. En su cabeza, cada piedra tenía una función concreta. Había elegido arenisca densa, pesada, capaz de absorber calor durante horas y devolverlo despacio. En lugar de un pequeño hogar al ras del muro, levantó una plataforma profunda, como una cama de piedra, directamente conectada con la boca del fuego. Quería que las llamas, al caer la tarde, caldearan no solo el aire del momento, sino todo ese bloque de roca para que, cuando las brasas murieran, la piedra siguiera radiando calor en silencio. Los vecinos veían un monstruo que comía espacio. Él veía un banco donde guardar el calor de la tarde para pasarlo a la noche. Había aprendido ese truco mezclando 3 mundos: los hornos de piedra que los alemanes usaban como estufas, las piedras calientes que algunos nativos colocaban en sus refugios para cocinar y calentarse, y las largas noches en los Apalaches en las que comprobó en su propia piel que una pared de piedra caliente vale más que una llama que dura unos minutos. Mientras tanto, la comparación dolía. McKenna ya dormía bajo techo. Heinrich había rematado su chimenea perfecta y presumía de tiro impecable. Wilson se dedicaba incluso a ayudar a otros colonos porque su propia casa ya estaba lista para el invierno. Y William seguía allí, a martillazos, ajustando piedras una por una, recortando bordes, volviendo a levantar trozos que no quedaban a nivel. Donde ellos veían un capricho, él veía el único lugar de la cabaña donde no podía permitirse un fallo. Conforme avanzaba octubre, el valle empezó a despertar con la primera escarcha. Las hierbas amanecían blancas, el agua de los cubos se enfriaba tanto que dolía al tacto, y el humo de las chimeneas recién estrenadas dibujaba columnas rectas en el aire frío. Los colonos encendían sus primeras grandes hogueras de prueba y se felicitaban de haber terminado a tiempo. William, en cambio, cerraba por fin la última junta de su plataforma de piedra. Su cabaña seguía siendo un esqueleto de troncos casi desnudo.
pero aquella mole en el centro, gruesa, profunda, lisa como una mesa, estaba lista. Allí empezó el verdadero choque de ideas. Para unos, el calor era algo que se conseguía manteniendo el fuego encendido el mayor tiempo posible. Para William, el calor era algo que se podía almacenar, igual que el agua en un estanque. Los demás se reían cuando lo oían comparar su chimenea con un banco donde depositar grados para retirarlos luego mientras duermes. Pero él ya sabía que una cosa es lo que parece lógica en una tarde templada de octubre y otra, muy distinta, lo que pasa en la tercera noche seguida con el termómetro muy por debajo de cero. Y ese tipo de noche, la que no perdona errores, estaba a punto de llegar al valle de Boone Fork, preparada para poner a prueba cada chimenea, cada tronco y cada decisión que los colonos habían tomado durante el otoño. El primer aviso serio llegó a finales de noviembre. Un frente frío bajó por las montañas, el viento cambió de sonido y de repente el valle amaneció con el suelo duro como piedra. Las cabañas nuevas se convirtieron en cajas de prueba. En la de McKenna el ritual fue el de siempre: encender fuego a media tarde, alimentar las llamas, arrimar las sillas lo máximo posible al hogar y esperar que el calor se quedara atrapado dentro. A 3 pasos de la chimenea el aire era agradable. En la esquina más alejada ya dolía respirar. En la casa de Heinrich la cosa no era muy distinta. Su chimenea estaba perfectamente construida según las normas europeas que tanto defendía. Pero el problema no era la técnica de la mampostería, sino el concepto: una pequeña boca de fuego, un hogar corto y mucho espacio de madera fría que el calor no alcanzaba a llenar. Tenían que agruparse cerca de las llamas, casi aplastados, si querían sentir las manos calientes. El resto de la cabaña era sombra helada. Esa misma tarde, William decidió que era hora de poner a prueba de verdad su invento. No encendió un fueguecito tímido. Empezó temprano, en cuanto el sol empezó a caer, y alimentó la chimenea con troncos buenos, de madera dura, hasta que las llamas lamieron cada centímetro de piedra. El hogar no solo calentaba el aire, sino la enorme plataforma que se extendía hacia el interior. Durante horas, la piedra fue tragando calor en silencio, mientras la familia cocinaba, hablaba y se movía por la cabaña sin necesidad de pegarse al fuego. A las últimas horas de la tarde, el aire en la cabaña de William era cálido, sí, pero lo importante no era el aire, era el suelo. La superficie de piedra, que al principio estaba fría, ahora estaba templada, luego caliente, luego agradablemente muy cálida, como una roca al sol de verano. Los niños apoyaban las manos, reían, se tumbaban un momento, se levantaban. La esposa de William parecía menos preocupada que sus vecinas. Sabía que esas piedras, aunque el fuego muriera, seguirían trabajando mucho después de que todos cerraran los ojos. Alrededor de las 10 de la noche, cuando en el resto del valle los colonos se preparaban para la parte más dura del día, la larga vigilancia para que el fuego no se apagara, William hizo algo que cualquier vecino habría considerado un suicidio. Dejó que el fuego muriera del todo. No lo bancó para la noche, no dejó troncos gruesos ardiendo lentos, no se quedó a vigilar. Barrió las brasas, limpió las cenizas gruesas, extendió encima de la plataforma una lona gruesa y varias mantas, y acomodó a la familia directamente sobre la piedra caliente. La chimenea grande quedaba detrás, ya en silencio. El calor lo acaparaba ahora la gran cama de roca. En la cabaña de McKenna, al mismo tiempo, el plan era otro: tronco tras tronco, fuego pequeño pero constante, brasas vigiladas cada pocas horas. El aire junto al hogar quemaba la cara, pero bastaba moverse un poco hacia el centro de la estancia para que el frío se colara por las costuras de la ropa. El agua en un cubo, en la esquina más lejana, amanecía cada día con una capa fina de hielo, recordando a todos que, aunque hubiera chimenea, el invierno seguía mandando. La mañana siguiente la comparación fue brutal. En casa de McKenna, pese a la noche en vela y la leña consumida, el termómetro interior marcaba apenas unos pocos grados por encima de cero. El suelo estaba helado, las paredes húmedas, las manos seguían entumecidas. En la cabaña de William, en cambio, el aire seguía agradablemente tibio, y la piedra, justo debajo de las mantas, todavía guardaba suficiente calor para que los niños se levantaran sin tiritar. El fuego había muerto horas atrás, pero la plataforma de roca seguía soltando poco a poco el calor que había ido almacenando durante la tarde anterior. Los vecinos no tardaron en enterarse. Al principio lo contaban con sorna. Dicen que se acostaron sobre la piedra como si fuera una cama, comentaban.
Ya verás cuando cojan un buen resfriado. Pero las bromas empezaron a quedarse cortas cuando los fríos se volvieron rutina y los números comenzaron a repetirse. Noche tras noche, McKenna y los demás quemaban leña sin descanso y amanecían con la casa casi tan fría como el exterior. Noche tras noche, William encendía un gran fuego durante unas pocas horas, lo apagaba y se acostaba con toda la familia sobre su monstruo de piedra. Y aún así, por la mañana, su cabaña seguía varios grados por encima de la de sus vecinos. Los más curiosos comenzaron a pasar por allí con cualquier excusa. Uno entraba a pedir sal, otro a preguntar por una herramienta, otro a ofrecer ayuda casualmente justo a la hora de la cena. Todos, sin excepción, notaban lo mismo. No hacía falta pegarse a la chimenea. El aire era más uniforme. El calor parecía venir de abajo, de la plataforma, más que de las llamas. La casa no era más grande, pero se sentía más habitable. Es como tener un sol pequeño en el suelo, dijo una vez Martha, la mujer de McKenna, sin darse cuenta de que estaba resumiendo en una frase sencilla lo que William llevaba semanas intentando explicar con palabras más técnicas. Y así fue sucediendo esto. Cada frío moderado, las cabañas tradicionales se defendían a base de humo y desvelo, mientras la de William respondía con una calma extraña gracias a su chimenea desproporcionada. Luego fue pasando esto otro. La leña de sus vecinos bajaba a un ritmo peligroso y la suya apenas disminuía. Y por último, empezó a pasar esto. El respeto silencioso se empezó a abrir paso bajo la capa de burlas. Porque todos sabían que lo que habían vivido hasta entonces era solo el principio del invierno y que lo verdaderamente serio aún no había llegado. El verdadero examen llegó a mediados de enero, cuando una lengua de aire ártico bajó por las montañas y se clavó en el valle como un cuchillo. El termómetro exterior se desplomó hasta valores cercanos a los 30 grados centígrados bajo cero, y lo peor, allí se quedó varios días. No era una noche dura aislada. Era una semana entera diseñada para poner de rodillas a cualquier construcción mediocre. En las cabañas normales, el pánico llegó rápido. En cuanto el frío apretó de verdad, los pequeños defectos de diseño se convirtieron en grietas abiertas. El aire helado se colaba por cada junta de barro seca, las ventanas se cubrían de hielo por dentro, las paredes se volvían superficies frías que robaban calor del cuerpo como si fueran planchas de hierro. Las familias abandonaron habitaciones enteras y se concentraron en el único rincón que podían mantener medio soportable, junto a la chimenea. Pero esa chimenea, la tradicional, también tenía su límite. El fuego necesitaba oxígeno, succionaba aire caliente del interior y lo lanzaba por el tiro al exterior, mientras el aire gélido entraba por las rendijas para reemplazarlo. Era una pelea constante. Meter troncos, ver cómo la llama subía, sentir calor unos minutos y notar cómo el frío volvía a comerse la casa en cuanto uno se apartaba unos pasos. Más de una familia comenzó a quemar no solo leña, sino también muebles viejos, restos de vallas, cualquier cosa que pudiera arder. En la cabaña de William, la rutina, sorprendentemente, no cambió tanto. Empezaban la tarde igual que siempre. A media tarde, fuego fuerte, llamas altas, buena madera. Durante unas horas, el fuego golpeaba de lleno la pared de piedra y la gran plataforma. La arenisca tragaba calor sin quejarse. Todo el bloque se convertía poco a poco en una masa caliente, como un enorme ladrillo encendido pero sin llamas. Cuando los vecinos empezaban su turno de vigilancia nocturna, William apagaba la suya, barría, extendía las mantas y acomodaba a su familia sobre la superficie tibia. Esa semana, mientras algunas casas apenas conseguían mantenerse unos pocos grados por encima de cero, la cabaña de Hodges se mantenía en torno a una temperatura en la que se podía respirar sin ver el vaho en cada palabra. Los niños dormían pegados a la piedra, no porque tuvieran frío, sino porque era agradable hacerlo. La esposa de William se levantaba al amanecer y todavía notaba el calor subiendo despacio desde el suelo. No vivían en una primavera eterna, pero estaban muy lejos del sufrimiento que se escuchaba en el resto del valle. Los contrastes empezaron a hacerse imposibles de ignorar. Mientras en la casa de McKenna, el agua de un cubo amanecía congelada pese al fuego nocturno, en la de William el mismo cubo, colocado cerca de la plataforma, permanecía líquido. Mientras en casa de Heinrich la familia dormía casi vestida con toda la ropa que tenían, en la de William un par de mantas bastaban. Los niños de una casa se despertaban con los labios morados y tos seca. Los de la otra,
medio adormilados, pero cómodos, sin haber pasado la noche vigilando brasas. El sexto día de frío extremo, varios colonos se rindieron al orgullo y fueron a tocar la puerta de Hodges. Algunos venían buscando calor un rato para los niños. Otros, más sinceros, venían buscando respuestas. Entraron temblando y se encontraron con algo que casi les ofendió: normalidad. No había humo, no había gritos, no había carrera constante hacia la chimenea. El aire era cálido, el olor era a piedra caliente y madera seca, y en medio de la cabaña, esa plataforma que tantos habían criticado brillaba por su simpleza. Una losa grande, recubierta de mantas, con una familia sentada encima como si estuvieran en un banco de sol. William no les echó nada en cara, no les repitió las burlas, no les dijo «os lo dije». Se limitó a explicar, con la misma calma con la que había colocado cada piedra, lo que estaba ocurriendo. Les habló de cómo la piedra almacena calor despacio y lo suelta aún más despacio, de cómo una gran masa caliente puede seguir trabajando durante horas sin ruido, mientras el fuego ya no existe, de cómo una noche con fuego fuerte y bien dirigido vale más que 8 horas de brasas tristes consumiendo leña a cambio de casi nada. Les señaló algo que nunca se habían parado a pensar. Sus chimeneas calentaban sobre todo el aire, que se escapa, sube y se va. La suya calentaba primero la piedra, que no huye, que no se filtra por una rendija. Una vez cargada de calor, esa piedra se encargaba de calentar el aire, los cuerpos, las mantas, todo lo que estuviera alrededor. Y mientras tanto, la leña descansaba en el exterior, sin ser devorada por una llama que había dejado de ser necesaria. Con el tiempo los datos se fueron imponiendo sobre el orgullo. Ese invierno, los vecinos que mantuvieron sus sistemas tradicionales terminaron consumiendo casi el doble de leña que William para pasar más frío, dormir peor y enfermar más. Él, con su chimenea absurda, había convertido un cuarto de su cabaña en una estufa gigante y silenciosa donde su familia no solo podía calentarse, sino dormir encima sin miedo a que la noche se volviera una enemiga imprevisible. Lo que empezó como una broma, una chimenea tan grande que parecía tragarse la casa, acabó siendo la prueba de que, en la montaña, la verdadera inteligencia no consiste en levantar muros más altos, sino en entender mejor el fuego. Los colonos pensaban que William había sacrificado espacio de vida para poner piedras sin sentido. Luego, al verlo dormir con su familia sobre ese enorme hogar, mientras el valle entero tiritaba, entendieron que lo que había sacrificado no era espacio, era el miedo a pasar otra noche luchando contra el frío. Desde entonces, en el valle de Boone Fork, cada vez que alguien hablaba de construir una cabaña, como siempre se ha hecho, otro recordaba en voz baja la imagen de aquella familia durmiendo en paz sobre una chimenea que todos habían llamado una locura. Y más de uno, a la hora de poner la primera piedra, miraba el suelo, miraba el fuego y elegía imitar al loco de Tennessee antes que repetir los errores de toda la vida. Suscríbete si te gustó el video.